Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Continuamos con punto de partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador desde Vergara 33 para el mundo a través del www.ellibertador.com.uy o nos buscan, por ejemplo, en alguna aplicación como TuneIn, El Libertador de Vergara, y allí nos pueden encontrar y escuchar online las 24 horas del día, pues la radio tiene programación las 24 horas ininterrumpida. Y entonces sintonizarnos. Pero hoy estamos con punto de partida. Este programa matutino que es, bueno, donde tenemos distintas columnas durante la programación y los distintos días. Y bueno, puedes encontrar también el contenido allí en nuestras páginas de redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde colgamos todas las entrevistas en formato de video. Así nos pueden ver un poquito también y conocernos de lo que estamos haciendo. Hoy columna de psicología con Jenny Kerikian. ¿Cómo estás, Jenny? ¿Cómo estás, Carlos? La verdad que un placer volver a estar con ustedes, y qué lindo esto que dijiste, así por lo menos conocen a esas voces, claro, ¿verdad? Claro. Que salen siempre desde la emisora. Bueno. Aparte en forma de podcast, después volver para atrás y volver a escuchar. Y anotar también. Y lo que nosotros siempre los psicólogos decimos de poder asimilar un poquitito, ¿no? Todo eso que estamos escuchando, que muchas veces es bueno también, ¿no? Volver a repensarlo. No, por supuesto que sí. Bueno, Jenny, ¿con qué vamos a ir hoy? Bueno, ¿sabés qué? Para estos micros, Carlos, me gustó titular estas conversaciones que vamos a estar teniendo con una pequeña sigla llamada TAF. Esto significa que vamos a estar hablando de trauma, de angustia y de frustración. Pero para que lo podamos retener un poquito mejor, entonces les invito a entrar en este mundo del TAF, vamos a decirlo así entonces, y vamos a empezar hablando de la primera letra. De la primera letra que nos habla del trauma. Del trauma. Si tendríamos trauma. Si tendremos traumas, decís. Y bueno, hay muchas cosas que te pueden traumar, algo físico como algo también emocional, ¿no? Claro que sí. Y sin duda de que cuando estamos hablando de lo que es el trauma, enseguida se nos vienen los términos médicos, ¿no? Sí. En los cuales dice, bueno, tuvo un trauma, traumatólogo, traumatología, ¿no? Todo lo referente a lo que tiene que ver con la asistencia médica. Pero cuando hablamos del trauma y nos vamos a enfocar un poquito en lo que tiene que ver con el área psicológica, que es la columna de salud que hoy estamos llevando adelante, entonces cuando hablamos de trauma en psicología, hablamos de un trauma emocional, de algo que queda en el ámbito de lo emocional, y si lo tuviéramos que definir, lo definiríamos como una herida psicológica. Trauma no es lo mismo que fobia. No es lo mismo, no. O sea, no se vincula en ningún momento. Hay gente que dice, tengo un trauma a las arañas, pero eso es una fobia. Sí, se puede configurar en una fobia. Tal vez le tengan miedo, tal vez le tengan asco, tal vez le tengan alguna otra reacción y suelen llamarlo siempre de la misma manera. Pero cuando hablamos de trauma no hablamos de fobia, hablamos de dos cosas distintas. Por eso cuando hablamos de trauma estamos hablando entonces de una herida psicológica que es provocada por diferentes situaciones. Pero lo importante es que tengamos en claro qué es esto, es una herida. Bien. Y cuando hablamos de una herida, hablamos de algo que nos causa dolor. Cuando hablamos de una herida, hablamos de situaciones que no pasaron desapercibidas para nosotros y que sin duda esa herida, ese trauma, deje una marca.
Lo importante en este sentido es que más allá de la marca que nos pueda estar dejando, no siga doliendo con la misma frecuencia y con la misma intensidad que cuando fue causada esa herida, cuando fue causado entonces ese trauma. Entonces, para clarificar un poquito a quienes nos están escuchando y quizás también a quienes nos están viendo, cuando hablamos de trauma, hablamos de algo a nivel emocional, ¿sí? Cuando hablamos de trauma desde lo psicológico, hablamos de una herida psicológica a nivel emocional, ¿sí? Algo que vivimos, algo que sentimos, algo que escuchamos. O sea, diferentes situaciones pueden provocar un trauma. Como por ejemplo, las catástrofes pueden provocar un trauma en nuestra vida. Las guerras, los accidentes, las situaciones de abuso. Y todo esto que nombramos son situaciones extremas, las inundaciones, situaciones que uno dice, bueno, estamos al límite, ¿no? Estas situaciones pueden provocar entonces un trauma, una herida en nuestra vida, una herida emocional, que son esas heridas que dijimos que duelen, que lastiman, que recuerdan situaciones, recuerdan momentos, olores. Tenemos como que fotografías en nuestra mente acerca de eso que nos provocó el trauma. Si bien es cierto que estas situaciones que son extremas pueden provocar una herida emocional, un trauma psicológico, también abarca experiencias que aparentemente no tienen tanta trascendencia, son de menor trascendencia. Y nosotros podemos decir, pero ¿qué tanto le puede provocar que la operen? ¿Qué tanto trauma le puede provocar que le hayan puesto un castigo? ¿O qué tanta cosa así se mudó y ahora no está más con los amigos que tenía que estar, ¿no? Entonces, muchas veces los traumas, las heridas a nivel psicológico, a nivel emocional, son causadas por situaciones extremas como las que nombramos anteriormente. Pero muchas veces también son causadas por esas situaciones que creemos que tienen menor trascendencia, pero que también entonces pueden estar causando una herida, pueden estar causando un dolor y hay que atenderlas. ¿De qué depende esto? Depende de cada persona, porque sin duda que volvemos, ¿no?, a reiterar este concepto que quizás en otros programas también lo hayamos dicho. Somos personas únicas y la interpretación que hacemos de nuestro entorno es totalmente distinta uno del otro. Para mí una mudanza puede ser algo fantástico, de lo más significativo positivamente, y a otro tal vez le pueda causar entonces una herida, un trauma, algo que tenga que saber cómo sobrellevarlo. Entonces esto depende de la interpretación de cada uno, de cómo nosotros estamos armados en eso de nuestra personalidad, de cómo recibimos las nuevas experiencias, de cómo canalizamos entonces nuestras emociones, y depende de eso entonces, de cada interpretación que nosotros le podamos dar y de cada significación que nosotros le podamos dar a la experiencia entonces que estamos viviendo. Recordemos de que el trauma entonces es una herida psicológica, se da a nivel emocional, puede ser provocada por diferentes situaciones extremas o situaciones que tengan que ver con menor trascendencia, pero que para nosotros entonces está teniendo una trascendencia particular. ¿Qué hacer entonces en esta relación empática que tratamos de tener con las personas? Sí. ¿Hay alguna edad en la cual se da más el trauma? Afecta en las diferentes edades de diferentes maneras. No tengo nada científico como para decirte de que afecta más en determinadas edades. Lo que sí te puedo decir es que de acuerdo a la edad hay situaciones que afectan a determinado nivel, o sea, que son más importantes, y hay otras que no. Por ejemplo, si hablamos de la adolescencia y hablamos de lo que tiene que ver con la relación con pares, o sea, los amigos, el desprendimiento de lo que tiene que ver con los amigos provoca algo mucho más
mucho más consistente, mucho más traumático, y vamos a usar justamente la palabra, en los adolescentes, la pérdida de amistades, que tal vez en una persona adulta y madura que ya tenga otro tipo de recorrido, ¿verdad? Entonces, hay situaciones que son particulares de la edad cronológica que estamos viviendo, y eso es muy importante saberlo. Por ejemplo, la separación de los padres puede ser traumático para el futuro. Por ejemplo, no me voy a casar, no quiero casarme por esto y por lo otro. ¿Puede ser una experiencia traumática también? Puede ser una experiencia traumática, sin duda, y lo es. La separación de los padres para los niños siempre deja ahí como una huella. Hay que hacerlo de una forma muy sana, ¿no? De parte de los papás, de parte de los adultos, para que esto no se transforme en algo que después esa herida no quede abierta. A ver, vamos a entender, no significa de que los padres tengan que pensar solamente en cómo va a repercutir en sus hijos al momento de tomar esa decisión. Lo que estoy tratando de decir es que las separaciones, los duelos, las pérdidas pueden llegar a causar un trauma, una herida en la vida de la persona. Entonces, cuando hablamos de un divorcio y cuando hablamos de una separación, lo que siempre tratamos de ayudar a los papás es a que entiendan que quienes se divorcian, cuando vamos camino a un divorcio saludable, a un divorcio sano, tenemos que tratar de hacer entender a los papás que quienes se divorcian son los cónyuges y no los padres. Los padres deberían seguir manteniendo esa unidad como padres, más allá de que como cónyuges ellos estén separados. ¿Eso qué es lo que hace? Le brinda más seguridad al niño, y lo que hace es ayudarlo a que ese proceso de separación, porque para el niño también es un proceso de separación, claro, que ese proceso de separación no cause una herida, un trauma que quede latente. Porque de eso se trata. Todos vamos a estar golpeados en algún momento de la vida por diferentes situaciones. El vivir directamente nos golpea, por eso la importancia de que el niño pueda tener esa seguridad, esa contención en su niñez para poder estar armado para que cuando en el futuro tenga que vivir diferentes situaciones, no todo lo que viva en forma negativa le cause un trauma del cual no pueda salir. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es no provocar traumas. Eso sería lo ideal, pero vivimos en claro, un mundo donde las situaciones, tanto internas como externas, nos vienen. Entonces, ante eso de que cada trauma no sea algo de lo que yo no pueda salir, porque eso es lo que después trae otro tipo de consecuencias. No me recupero de esta herida, y me viene otra herida, y me viene otra herida, y otra herida. Recordemos que el trauma es eso, es una herida psicológica, y cuando yo no puedo sobreponerme a esas heridas, es como que quedo infectado por completo, quedo todo herido, y cuando quedo todo herido tengo otras consecuencias que no son positivas, sí, ¿no? Por obviamente. Ejemplo, una violación. Los abusos son parte de lo que llamamos esas situaciones extremas, y cuando digo situaciones extremas no lo digo porque se den en situaciones extremas, o sea, no es que se da una vez cada tanto, lo que digo es que hablamos de una situación importante, extrema, que deja, claro que sí, una herida, y cuando eso no se puede hablar, no se puede expresar, no se puede contar, esos silencios que son castigadores, ¿no? Y no podemos sanar eso, esa herida sigue infectando entonces otras áreas de la vida, empezando por la psicológica y pudiendo terminar también con heridas, no heridas de algo que se nos abre en la piel, sino en síntomas que se vean reflejados en todo lo que tiene que ver con lo físico y con lo médico, ¿no? Sí, por ejemplo en las mujeres la de frigidez, por ejemplo. Bueno, y otras situaciones que se pueden dar tanto a nivel biológico como también a nivel psicológico, que bueno, puede ser desde un rechazo hacia los hombres, hacia el sexo masculino, o
otras situaciones que vienen como colaterales en todo esto, que si empezamos a entrar en ese tema es como que tendríamos que ser muy finos en la explicación. Pero por eso la importancia, vos me decías en estas situaciones de abuso y demás, la importancia de poder detectar, y esto es lo importante cuando hablamos del trauma. Una cosa es reconocer qué es el trauma. Y por eso estos espacios a mí me parecen realmente fantásticos y de muchísimo aprendizaje, porque lo que tratamos de hacer es que la audiencia pueda tener elementos para poder autoconocerse. Entonces, ¿qué fue eso? A ver, si yo tengo que ponerme a pensar, ¿qué fue eso que me causó una herida? Y poder identificarlo. Y una vez que lo identificamos, la importancia de poder compartirlo con un otro, en caso de que nosotros no podamos sanar esa herida por nosotros mismos. Y el compartir con ese otro desde otra mirada, desde otro lugar, desde esa escucha empática. Por eso hablábamos un poco de la empatía hoy también. Cuando alguien viene con una herida, con un trauma, esto de no darle importancia, de minimizar lo que le pasa, en definitiva no lo ayuda. Porque, a ver, cuando el niño va corriendo y se cae y le queda toda la rodilla raspada y demás, si nosotros le decimos, pero no es nada, no te hagas problema, el niño en realidad le duele, ¿no? Claro, sí, le duele y dice, no, pero yo quiero que me hagan algo porque esto me quedó doliendo y ahora no quiero ir a correr más porque cada vez que corro me caigo. Lo mismo nosotros tenemos que tratar de tener esa actitud empática, que cuando viene un otro y nos dice, mira, me pasó esto y esto, para mí fue un trauma, fue una herida, no minimizarlo, sino poder entenderlo. ¿Para qué entenderlo? Para que podamos brindarle esa escucha, si es que somos las personas idóneas, esa escucha, esa atención, y si no, que nosotros podamos ser el puente para que pueda entonces llegar a alguien que lo pueda ayudar en forma asertiva, que lo pueda ayudar en forma realmente eficaz, que haga que esa herida no se mantenga más abierta. Entonces, la invitación a quienes nos están escuchando y a quienes nos están viendo también, es que cuando hablamos de esto del TAF, entendiendo de que la T corresponde al trauma, podamos identificar si es que tenemos heridas abiertas, si tenemos traumas a nivel emocional que nos acompañan, y poder ver entonces en este conocimiento interno, en esto que llamamos el insight, el poder conocer nuestro interior, ver qué podemos hacer entonces para poder enfrentar esa herida y poder darle un cierre. Porque mira, no hay nada más lindo que poder cerrar los ciclos en nuestra vida y no dejar situaciones pendientes. Y muchas veces nosotros nos ocupamos de no dejar situaciones pendientes en lo que tiene que ver con nuestro entorno. Desde lo más simple como pagar la factura y que no me quede pendiente, como ir a visitar a mi mamá que estaba enferma o hacerle una visita a un amigo por su cumpleaños. No dejamos situaciones pendientes, pero muchas veces postergamos todo lo que tiene que ver con nosotros mismos. Entonces la invitación es a que no te postergues vos, a que puedas identificar si hay heridas en tu vida, si hay traumas emocionales que te están afectando y poder cerrar ese círculo, que esa herida quede cerrada. Y eso va a significar de que cuando vos veas esa herida... ¿puede haber una negación del trauma? Sí, sin duda. En el sentido de que vos no te des cuenta que tenés un trauma y que otro lo pueda ver, identificar. Tal vez eso no estaríamos hablando de negación ahí, sino que cuando no lo podemos ver, ahí lo que no tenemos es conciencia de eso que nos está pasando. Y no porque lo querramos negar, sino porque no lo podemos ver. Claro. Distinto es que cuando lo vemos, lo neguemos. Sí, yo sé que tengo ahí algo pendiente, pero bueno, en realidad a mí no me afecta. Eso sería la negación, ¿no? Como, no, a mí eso no, me pasa por el costado, la reacción que tengo no es producto de eso, no, yo no puedo asociar el hecho de que no pueda dormir o de que tenga problemas con la alimentación por ese motivo.
No, ahí es como que lo estamos negando. Es un mecanismo de defensa que tenemos todos los seres humanos y que muchas veces es muy bueno utilizarlo. Los mecanismos de defensa no son negativos, por el contrario, son positivos, son los que nos ayudan entonces a defendernos. El tema es cuando siempre usamos el mismo mecanismo de defensa para todas las situaciones. Claro. Ahí es donde nos encontramos quizás en un problema, cuando siempre acudimos al mismo mecanismo. Entonces es como que nosotros hablemos de la vestimenta. No, yo siempre me visto de jean y botas. Bueno, pero tengo un casamiento. No, pero voy de jean y botas. Bueno, pero voy a ir a la playa y voy de jean y botas. No, pero el tema es que hoy... voy de negro, como hago yo. Voy de negro, como hago yo. Bueno, pero eso es algo como para representar, ¿no? Digo, sí. El tema es cuando yo solamente utilizo un mismo mecanismo. Y ahí entonces es tal vez donde nos encontremos con algún problemita. ¿Y el que no podés identificar? Y el que no podés identificar, haces? Por eso la mirada de este otro, que muchas veces es necesaria, ¿no? Y esto lleva mucho trabajo, porque yo siempre le digo a mis pacientes en consulta, lo mejor que podemos hacer es saber a qué nos estamos enfrentando. Cuando nosotros somos conscientes de a qué me estoy enfrentando, tengo mucho terreno ganado allí. Y el hecho de tomar conciencia muchas veces lleva tiempo y lleva trabajo. De parte de los dos lados, ¿no? De parte del paciente y también de parte del profesional, porque hay que realmente usar estrategias que ayuden a esa toma de conciencia. Por eso siempre la mirada de un otro es muy importante. Bueno, ¿algo más para agregar, Jenny? No, creo que en lo que tiene que ver con el trauma, la invitación es a lo siguiente, para cerrar con esta primer letra, ¿no? La invitación es a que se puedan mirar y que no dejen heridas pendientes, porque las heridas que quedan abiertas y quedan así al aire, lo que hacen es provocar otro tipo de heridas. Y justamente estaba diciendo esto, ¿no? Cuando nosotros vemos que este círculo se cerró, que esta herida se cerró, lo que podemos ver es la marca. Y sabés que hay una visión muy esperanzadora. Voy a nombrar una película. Cuando estábamos mirando en familia la película Wonder, donde este niño tuvo que superar tantas, ¿no?, situaciones y dificultades en lo que tenía que ver con su físico y cómo había nacido, su mamá en una lo miró a los ojos y le dijo: todas las marcas, todas las heridas cicatrizadas que tenés en tu rostro y en tu cuerpo, significa todas las batallas que peleaste y que ganaste. Por eso es que hoy las podés estar viendo y las podés estar contemplando. Entonces la invitación es a no dejar heridas abiertas, porque la cicatrización de las mismas y las marcas que esas heridas dejan en nosotros no son para que nos pongamos mal, por el contrario, para que podamos entender y para que podamos trascender y decir: de todo esto, de todas estas heridas, yo me compongo, yo soy esto. Pero soy esto y esto me hizo más fuerte. Y esto me ayuda entonces a poder entender en esa visión empática las heridas también que otros puedan tener. Así que les invito a todos a poder sanar esas heridas y después mirarlas como batallas ganadas. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Jenny, por estos conceptos. La verdad que es muy interesante el tema. Y bueno, vamos a seguir abordando entonces el TAF en siguientes micros, ¿te parece? Claro que sí, claro que sí. En el próximo entonces vamos a estar hablando de angustia. Bueno, nos reencontramos. Gracias, chau, chau.